Buenos días, mi nombre es Raúl Moral Herrero, represento al equipo de investigación de la Universidad Miguel Hernández y voy a intentar resumiros un poquito las otras dos estrategias que nos quedan por comentar. Por tanto, mi charla es absolutamente continuación con la misma estructura que la de Joaquín. Básicamente, todas estas presentaciones las vais a tener colgadas en la web, están grabando para la televisión, estará subido en Facebook, con lo cual, si os dais cuenta, voy a resumirlo mucho. Entonces, si tenía que hablar media hora, voy a quedarme en 15 minutos. ¿De acuerdo? Venga, pues empecemos. ¿Qué es la fitorremediación? Desglosamos la palabra fitorremediación. El concepto de remediación ya os lo ha explicado Joaquín, por tanto ahora vamos a utilizar plantas. Históricamente, las plantas son capaces de hacer muchas cosas con compuestos contaminantes o no contaminantes. ¿Por qué? Porque en su propio metabolismo lo que hacen es una bomba de extracción. De hecho, los ingleses lo llaman bombas extractivas. Pueden extraer nutrientes para producir cosecha o pueden extraer contaminantes si son especies tolerantes o especializadas para esta labor. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, en el mundo natural no hay un organismo que esté aislado de otro. Entonces, las plantas tienen en su entorno rizosférico todo un complejo consorcio de microorganismos, sinergias, hongos, etcétera. Por tanto, en muchos casos, en estas estrategias, vais a ver cómo se cruzan términos y actividades. Pero nos deberíamos quedar con la idea de que la propia actividad de la planta, perviviendo en un medio contaminado, es capaz de generar una serie de estrategias, ya sean más agresivas, incorporar el contaminante en su tejido, ya sean menos agresivas, inmovilizando el contaminante en alguna parte del tejido o en la zona exógena de la raíz, alrededor de la raíz, o con otro tipo de estrategias que veremos en las diapositivas. Por tanto, fitorremediación, ¿para qué nos sirve? Utilizamos organismos, por tanto, una aproximación biológica para absorber, para bioacumular o para transformar. Lo bonito sería que una planta, con sus consorcios asociados, fuera capaz de coger el hidroxitirosol o el tirosol que tenemos kilos y kilos allí amontonados y mezclados con otros compuestos, y esa planta fuera capaz de extraerlo en su seno o transformarlo de forma que esos contaminantes aparecieran en una planta que yo me la pudiera llevar a un vertedero, como se hizo en Andalcollar. En Andalcollar lo que se hizo fue implantar plantas, favorecer que la extracción de los metales pasaran al tejido vegetal y la biomasa vegetal se incineró, con lo cual eso es un proceso de minería natural. Estamos cogiendo elementos que están muy diluidos en el medio, los estamos concentrando en el tejido y si carbonizamos el tejido o lo eliminamos, se nos quedan los nutrientes ahí, o los contaminantes en este caso. ¿De acuerdo? ¿De qué estamos hablando? Pues de esos compuestos que os ha proyectado Joaquín. Yo pongo algunos aquí de los más famosos y os adelanto que son de los más abundantes. O sea, por tanto, en Mora hay 27.000 compuestos, en el Alpechín de Mora y de todos los sitios, pero estos 3 o 4 son los más abundantes. Entonces es bueno recordar el nombre de esos 3, porque cuando tengamos una conversación en un pub a las 12 de la noche, pues podremos decir, oye, ¿tú sabes que el tirosol es muy abundante en las balsas de Mora? Ahí tenemos el éxito asegurado, ¿verdad? Entonces, estrategias que la planta tiene para descontaminar: fitoestabilización, estabilizo el componente, evito que sea móvil y se me muevan los compartimentos medioambientales. Fitoextracción, lo absorbo con mi sistema radicular. Ya veremos si lo migro hacia arriba o se me queda ahí, en una vacuola. Pero lo extraigo. ¿Lo acumulo en algún tejido específico? Bueno, si lo tengo aislado y lo puedo gestionar como un residuo. ¿Y si se volatilizara? Hay compuestos orgánicos volátiles que son capaces de migrar desde aquí, transferir a través de planta y salir por los estomas. Eso queda como muy espectacular, ¿eh? Incluso podemos fitodegradar dentro de la propia actividad, en la zona rizosférica o en el tejido vegetal. Alguno de esos componentes se puede ir troceando, reduciendo, disminuyendo su complejidad química y, por tanto, perdiendo su capacidad contaminativa. Por tanto, eso es lo que puede hacer la planta. Todos estos procesos que os he ido comentando sobre la diapositiva están concretados en cada una de las diapositivas que os voy a presentar y que tendréis colgadas en la web. Está más concreto, está más explicado, pero como vamos mal de tiempo voy a ir pasando un poquito más rápido. Por tanto, diferentes estrategias donde la planta es
principal responsable asociado a todo aquello que hace la planta. Las raíces generan unos exudados, esos exudados generan un entorno adecuado para ciertos microorganismos. Las plantas son capaces de vivir en condiciones aeróbicas y anaeróbicas transitorias. Hay unas plantas muy interesantes que voy a presentar que son capaces de vivir en entornos de fangales, de pantanos, pueden vivir en seco, pueden vivir en húmedo. Los cambios de esos potenciales redox son muy adecuados para que las materias orgánicas complejas puedan ir rompiéndose. Por tanto, no solo los microorganismos son capaces de degradar, sino también ciertas reacciones químicas que se favorecen porque los electrones vayan moviéndose de un sitio a otro en función del cambio del potencial redox. Entonces, ¿cómo cambia el potencial redox de un medio? Si estoy saturado de agua, me falta oxígeno, y si estoy seco, me sobra oxígeno. Ese baile de oxígeno, más oxígeno, menos oxígeno, las plantas acuáticas son capaces de prosperar ahí y nos vienen muy bien para el tema de degradación de compuestos orgánicos. ¿Vale? La fitovolatilización y algunas estrategias más. Por tanto, dependiendo de la fitorremediación que apliquemos, podemos utilizarlo en compuestos orgánicos, en compuestos inorgánicos o en metales. Nosotros obviamente nos vamos a orientar a aquello que degrade compuestos orgánicos, refractarios como los nuestros. ¿Vale? ¿Qué necesitamos? Muy sencillo. Necesitamos plantas, ¿no? Y todo lo que lleva asociado a una planta. Tenemos que hacer un manejo, un sistema de riego, lo veréis en las fincas, ahora en las parcelas, el sistema de riego, cómo lo manejamos con un programador, tenemos sondas de medición de temperatura, de humedad y de conductividad. O sea que van a ser unas plantas que están acostumbradas a vivir en la naturaleza de forma salvaje, pero aquí las vamos a mimar, ¿vale? Prácticamente las vamos a estar mirando todos los días a todas las horas, ¿vale? Entonces, en ese mix del medio contaminado, que son los fangos que habéis visto extraer con la cuchara del tractor, esos son fangos de alpechín reconcentrados, junto con algún suelo que es más inorgánico y contaminantes orgánicos, hemos hecho un mix y ese mix es el que vamos a reparar. Entonces, ese mix que vamos a reparar, que vamos a transformar, que vamos a descontaminar, les hemos dado un Red Bull. Le hemos metido materia orgánica, nutrientes, como decía Joaquín, para que toda la actividad biológica de plantas, de microorganismos, de lombrices, se acelere. Es como a mí, que me gusta mucho comer, si no me ponen comida no engordo. Pero si me ponen comida, el mojete moracho y un vaso de vino, pues a lo mejor voy 3 veces. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que estamos haciendo a nivel biológico. Generar unas condiciones donde los microorganismos proliferen y se sienten felices y hagan su actividad, que ya está orientada. Igual en las plantas. Por tanto, las plantas nos van a costar mucho dinero, mucha tecnología. Va a venir un ingeniero de Alemania con un reactor y va a gastar no sé cuánto, va a traer plutonio, va a usar una tecnología absolutamente ingenieril, ¿no? Esto es una ingeniería biológica, ¿eh? Y es la que está de moda, ya lo sabéis. Ventajas, inconvenientes. Tenemos que ubicar especialmente aquellas especies que sean capaces de pervivir. Algunas de las que están puestas allí van a morir. Que lo sepáis. Hoy las vais a ver vivas, pero la semana que viene o la otra morirán. Entonces, por eso hemos puesto unos cartelitos en las parcelas con cada una de las plantas para que podáis identificar cuáles son las que se adaptan mejor al entorno, porque seguramente en la siguiente fase son esas las que vamos a utilizar y esas son las que veréis dentro de 5 años en las balsas de mora, que serán un entorno medioambientalmente mucho más amistoso, y veréis esas plantas, veréis un pato, veréis conejos, que en esta tierra no hay conejos, ¿verdad? Entonces, si os fijáis, esto es lo que vais a ver ahora, no lo quiero que os fijéis mucho, pero esa ya son las 2 parcelas con fitorremediación, donde hay 11 especies distintas que ha donado la Generalitat Valenciana, que es el gobierno de la comunidad donde yo trabajo, porque ellos tienen zonas lacustres en la Albufera y en otros sitios, y de ahí hemos cogido especies naturales que está prohibido extraerlas, nos las han permitido extraer, las hemos puesto aquí, 11 especies distintas, con bicho y sin bicho, y vamos a ver en qué entorno se encuentran las condiciones más óptimas para que los microorganismos actúen y que los compuestos contaminantes vayan bajando a medida que nosotros vayamos muestreando las pilas, las zonas, ¿vale? Os presento rápidamente las plantas. Vetiveria, esta es una especie de la India, esa es de las que va a morir, la veréis. El carrizo es la especie natural que tenéis en vuestras balsas en mora,
¿vale? Por tanto, nos ha pillado fácilmente. Adelfa es una especie que no es acuática, pero es, como diría mi padre, es una mataperro, que o sea, no hay manera de matarla a la adelfa, prospera en cualquier sitio, ya veremos, yo creo que va a funcionar. De momento, masiega, lirio, juncos de 5 tipos distintos, Juncus acutus, Juncus subnodulus, Juncus no sé cuántos, ¿vale? Unos cuantos Juncus. Espargamio y tifa. Veréis, esta tifa yo creo que va a ser la que triunfe, junto con otras, ¿vale? Entonces, esas van a trabajar y van a verdear toda aquella zona que parece ahora mismo el paisaje de Marte. No hay vegetación, no hay condiciones adecuadas para que se desarrolle la vida vegetal. ¿De acuerdo? Para finalizar esta parte, ¿qué es lo que vamos a estudiar, entre otras cosas? Cómo perviven y cómo revegetan esas especies. Vamos a ver cuál es el cambio en el medio contaminado, cómo se va degradando lo contaminado y va naturalizándose. Y vamos a ver esos compuestos de interés, cómo aparecen más o menos concentrados, tanto en el medio cultivo como en la propia planta. Si la planta es capaz de bioacumular algún compuesto y si tiene una gestión adecuada. La segunda parte, vermicompostaje. Vermi viene de gusano, ¿vale? Entonces, todo el que sea agricultor sabe qué es lo que es el vermicompost o el humus de lombriz, ¿de acuerdo? Porque lo compra, tiene valor. Y básicamente no es más que el humus de lombriz es darle de comer a la lombriz una materia orgánica más o menos evolucionada y la lombriz nos rinde unas cagarrutas esféricas que parece caviar pequeñito y eso es humus de lombriz. Ejemplo de precios. Una tonelada de compost puede valer 10 euros si la quiere comprar un agricultor. Una tonelada de vermicompost puede valer 100 euros si la quiere comprar un agricultor, ¿vale? Fijaros, son un orden de magnitud de valor, gracias a que esas lombrices están trabajando. ¿Cuál es el rol que pueden tener las lombrices con los compuestos contaminantes que tenemos en la esquina? Las lombrices tienen una actividad muy intensa a nivel degradativo. Son capaces de succionar compuestos que atraviesen su sistema digestivo y cuando atraviesa ese sistema digestivo esa sustancia, debido a las actividades enzimáticas, a las actividades de los microbios endo y exo lombriz, los compuestos se rompen, se trocean y se restaura, ¿vale? En ese proceso, ¿qué puede ocurrir? Que la lombriz muera, ¿verdad que sí? Porque como es un organismo vivo tipo ganado, de hecho las lombrices están etiquetadas en el Ministerio de Agricultura como una especie ganadera, ¿de acuerdo? Entonces, como es como ganado, si tú le das de beber o de comer algo innecesario a una lombriz, se puede morir, sin más ni más. Entonces, ¿qué tenemos que darle a las lombrices? Nutrientes, le tenemos que dar comida, un organismo comida, hay que darle agua, riego, y en ese entorno seguramente el suelo o el medio contaminado va a ejercer una opción de hogar de las lombrices. Opción 1, si hay tóxicos en el medio, como hay, potencialmente las lombrices no entrarán. Si me vas a dar un tóxico y yo lo sé, o tengo unos sensores que sé que soy un tóxico, las lombrices, aunque ponga 5 kilos, van a estar todas en fila en el lindero del material contaminado y no van a entrar. Por eso hacemos estas mejoras que ponemos aquí. Tenemos que hacer un compostaje previo. Al compostar previamente con las estrategias de compostaje ya estamos eliminando una cierta toxicidad del medio y favorecemos que en una segunda escala, un posttratamiento, entre las lombrices. Y otra mejora sería la bioaumentación. Por tanto, tendremos parcelas con compostaje primero, compostaje previo, lombriz y simultáneamente echaremos esos microorganismos maravillosos que son capaces de degradar eficientemente los contaminantes. Por tanto, en este tipo de parcelas ya estamos aplicando una técnica de restauración en cadena que se llama. ¿De acuerdo? Ventajas. Requiere poca maquinaria, obviamente. Tú sueltas las lombrices allí. Necesitas un pastor de lombrices para que te las cuide, que no se vayan al campo de al lado, que suele ocurrir. Imaginaros que las lombrices están aquí, les vas a dar comida que no les gusta y ahí al lado hay una pila de estiércol de caballo. Las lombrices son capaces de irse para allá, ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a tener controlado. Las ventajas, los inconvenientes. Es un proceso un poquito largo, quiero decir, es un proceso biológico donde tenemos que hacer un adestramiento, generar unas generaciones de lombrices resistentes que les gustan ese material,
que de hecho se generan, tenemos ya lombrices de segunda generación que ya resisten unas ciertas mezclas con alpechines de mora, porque hemos trabajado ya en los últimos meses en adiestrarlas. ¿Qué obtenemos? Un suelo descontaminado, obviamente. Podemos obtener potencialmente, si cumple legislación, incluso un vermicompost. Por tanto, potencialmente algunas de las pilas que hagamos aquí este año o el que viene, potencialmente ese material se va a echar en campo, se va a probar con nuestros olivos, con vuestros olivos, y será un fertilizante bastante adecuado. ¿Cómo pasturamos, cómo manejamos el sistema? No os lo voy a comentar mucho, está en las diapositivas. La temperatura tiene que estar entre 10 y 35 grados, la humedad tiene que ser elevada, porque las lombrices mueren con humedades inferiores a 60%, pueden vivir entre 60 y 85%, incluso en encharcamiento. Si estuviera todo saturado de agua, son capaces de sobrevivir un cierto tiempo. El alimento, cuanto más evolucionado se lo demos mejor, por tanto, aquí en Mora estamos haciendo cosas que a ellas no les gustan para funcionar óptimamente al 100%, pero ya las estamos adiestrando, estamos compostando previamente, estamos intentando orientar el sistema. La densidad de población y cómo sabemos cómo funciona aquello es cómo se transforma el material y se va transformando en esas perlas de caviar. La duración del proceso, 2-3 meses, y cómo manejamos las lombrices. Diapositiva final prácticamente. ¿Cómo podemos conseguir que una lombriz que está aquí viviendo, en el primero izquierda, sea capaz de pasar a la zona del ático, donde hace viento, está mal aislada y hay componentes desagradables? O sea, ¿cómo conseguimos que la lombriz entre dentro de Mora? Pues yéndola, atrayéndola, fastidiándola. Ellas necesitan agua, ¿verdad que sí? Necesitan agua, pues aquí le recortamos el agua. Cuando ya han compostado, hemos visto que han transformado el sistema, le ponemos alimento fresco aquí y empezamos a mojar. Entonces, ¿qué hacen ellas? Comida fresca y húmeda, ¿qué van a hacer ellas? Pues se van para allá, tranquilamente. En cuestión de 2-3 días las puedes ir atrayendo hasta esa zona. Y siguiente, y siguiente, y siguiente. Puede que, si esta estrategia es la seleccionada, consigamos que una balsa entera migre un cordón de comida, la lombriz esté ahí y le vayamos poniendo cordones de comida y al final llenemos toda la balsa, en vez de alpechines, de vermicompost. Y al final lo que tengamos que extraer con un camión no sea un alpechín que vaya a X kilómetros y emitamos CO2, gases de efecto invernadero, ¿verdad que sí? Sino que cojamos un camión que vaya a una finca donde aplique 10, 12, 15 toneladas por hectárea de vermicompost. Seguramente el alcalde tendrá que pensar, o el consorcio tendrá que pensar, en qué usos hacemos eso y qué ensayos agronómicos adicionamos al proyecto LIFE. Y sin más, presentaros la parcela ya como está constituida. Vamos a ver que las lombrices se mueren o no se mueren por unidad de volumen. Cogemos un volumen de la masa y contamos lombrices, adultos, juveniles y larvas. Y vemos cómo ha cambiado los compuestos en el medio de cultivo. Y se acabó.